Hola, yo soy Natalie y expondré sobre los sistemas de retroalimentación en la homeostasis. Como sabemos, la homeostasis es la capacidad de regular el medio interno. Para esto se requieren de los sistemas de retroalimentación. Entendemos como retroalimentación al mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se dirige a la entrada con señales de controlar su comportamiento. Entonces, ¿qué es un sistema de retroalimentación? Bueno, es un mecanismo que se encarga de supervisar, evaluar y modificar una determinada condición corporal de manera constante. En caso de encontrar alguna condición anormal en el cuerpo, emite una respuesta para volverla al equilibrio. Es importante conocer dos conceptos clave para entender este tema. El primero es condición controlada. Es cada una de las variables que es supervisada. Por ejemplo, la presión arterial. La segunda es estímulo. Se trata de todos los factores que modifican o que causan un cambio en el organismo. Un ejemplo de estímulo puede ser el cambio de temperatura. Un sistema de retroalimentación consiste en tres componentes básicos: el receptor, el centro de control y un efector. El receptor consiste en una de las estructuras del cuerpo que detectan dónde se encuentra la condición controlada que debe ser mantenida dentro de unos límites ya establecidos. Además, envía señales al centro de control. Esta vía se denomina vía aferente porque envía señales al siguiente componente que sería el centro de control. En el centro de control se establecen los valores en los que se está en orden, es decir, se establece el rango en el que la condición se encuentra controlada. Además, se evalúan las señales recibidas y emite una señal de salida solo en caso de ser necesario. Esta vía se denomina vía eferente porque precisamente se aleja del centro de control. Un ejemplo de centro de control podría ser nuestro cerebro. Por último está el efector. Este consiste en una estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes y provoca una respuesta. Esta respuesta modifica la condición que desde un inicio se deseaba controlar. Un ejemplo de efector podrían ser los músculos esqueléticos y los órganos del cuerpo. Ejemplo: el descenso de la temperatura corporal. Este sería nuestro estímulo. Nuestro centro de control sería el cerebro, quien recibe las señales aferentes y emite señales eferentes a los músculos esqueléticos. Estos serían nuestros efectores. Esto daría como resultado temblar. Esto para producir calor y así elevar nuestra temperatura corporal. Entonces, podemos decir que este sistema de regulación se lleva a cabo de la siguiente manera. En este caso, tenemos que el estímulo es el descenso de la temperatura, creando un desequilibrio homeostático en el organismo, al disminuir la temperatura corporal. Esta condición es monitorizada por los receptores, que son los encargados de enviar las eferencias, que recordemos que son los impulsos nerviosos dirigidos a nuestro centro de control. Una vez en el centro de control, este recibe y suministra las señales y en caso de ser necesario emite una señal de salida o una eferencia. Estos impulsos llegan a los receptores y provocan un cambio al regular la condición que se deseaba controlar, ya sea que se anule o se aumente. Esto va a depender del tipo de retroalimentación que se trate. Retroalimentación negativa, por Jacob de la Cruz. Retroalimentación. En el mundo de la fisiología, la retroalimentación es el concepto que se refiere al mecanismo del control de muchos procesos fisiológicos del cuerpo humano. Como tal, existen dos tipos de retroalimentación: la retroalimentación positiva y la negativa. En esta ocasión hablaremos de la retroalimentación negativa. ¿Qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es aquella que produce un efecto contrario al estímulo inicial. Esto quiere decir que si algún efecto dentro del organismo se vuelve excesivo o insuficiente, la retroalimentación negativa actuará para devolver al organismo
a su nivel normal. Como tal, es un sistema de regulación y control de funciones orgánicas. La retroalimentación negativa tiene como función el controlar y regular los procesos de un sistema. Como tal, se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones. De ahí que se asocia al proceso de homeostasis. Retroalimentación negativa en la homeostasis. La retroalimentación negativa en la homeostasis es un proceso clave para que los diversos sistemas corporales mantengan su estado normal. El estado normal del organismo se denomina estado basal, y la homeostasis es, en resumen, el mantenimiento de este estado basal. La retroalimentación negativa no puede ayudar a mantener el organismo exactamente con los valores basales idóneos, sino que funciona manteniendo el organismo dentro de un rango de valor considerados normales. ¿Cómo funciona? En la retroalimentación negativa intervienen normalmente tres partes: la parte receptora, el centro de control y el llamado efector. El receptor es el órgano o tejido que interviene en el proceso de registrar los valores de alguna variable del organismo. Esas variables pueden ser muy distintas, por ejemplo, la temperatura, la presión sanguínea o la concentración de glucosa en la sangre. La información recogida por los receptores es enviada continuamente al centro de control. Cuando los valores recibidos salen fuera del rango de los normales, el centro de control enviará órdenes a los órganos afectores para que comiencen a funcionar de una forma determinada que ayude a devolver los valores de la variable a los valores normales. Ejemplo: presión sanguínea. Veamos, por ejemplo, cómo se desarrolla un proceso de retroalimentación negativa para mantener la presión sanguínea. Los receptores son, en este caso, terminales nerviosas sensibles a la presión y se encuentran principalmente en venas y arterias cercanas al corazón y la cabeza. Estos receptores envían impulsos nerviosos a la parte del cerebro que regula el latido del corazón. Esta parte del cerebro sería el centro de control. Desde el centro de control se envían señales de vuelta al órgano efector, en este caso el corazón, para que aumente o disminuya el ritmo y así regule la presión sanguínea. Mi nombre es Gabriela Alcocer y les voy a hablar sobre el sistema de retroalimentación positiva. Este sistema estimula cualquier acción que provoca el cambio en un organismo y activa mecanismos que aceleran ese cambio. Esto ayuda a la homeostasis, aunque en muchos casos produce los efectos opuestos. Por eso necesita la retroalimentación negativa para su regulación. A diferencia de los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de retroalimentación positiva amplifican la señal inicial. Este sistema de retroalimentación entra en juego durante el parto. Por ejemplo, en el parto la cabeza del bebé presiona el cuello uterino, la parte inferior del útero, a través del cual debe salir el bebé, y activa una neurona hacia el cerebro. Lo que hacen las neuronas es enviar una señal que hace que las glándulas pituitarias libere hormona oxitocina, la que hace que el útero se contraiga para empujar al bebé a salir. Otro ejemplo es la coagulación de la sangre, ya que parte de su vía metabólica es la producción de una enzima llamada trombina, que forma la matriz del coágulo y a su vez produce más trombina. Como la retroalimentación positiva necesita de la negativa para su regulación, no solo por si llegara a existir una deficiencia en algún factor en el organismo, sino también por si llegara a haber un exceso. Por ejemplo, si una glándula del sistema endocrino produce determinada hormona en cantidades excesivas, necesitará de la retroalimentación positiva para disminuir la producción hormonal. Y para regular la producción de hormonas en el organismo necesitará de la retroalimentación negativa. En pocas palabras, estos dos sistemas trabajan conjuntamente para que no haya un desequilibrio en la homeostasis de un organismo. Hola, mi nombre es Francisco Eduardo y hoy te presento el tema homeostasis de los líquidos.
Terminología necesaria. Líquido intracelular. Se le denomina líquido intracelular al líquido que está dentro de las células y se abrevia como LIC. Líquido extracelular. Es el líquido fuera de las células y se abrevia LEC. Líquido intersticial. Es el líquido extracelular que rellena los estrechos espacios entre las células de los tejidos. Plasma. Se denomina plasma al líquido extracelular dentro de los vasos sanguíneos. Linfa. Es el líquido interior de los vasos linfáticos. La linfa son los desechos. Líquido cefalorraquídeo. Al localizado dentro y alrededor del encéfalo y la médula espinal. Líquido sinovial. Líquido de las articulaciones. Humor acuoso y cuerpo vítreo. Al líquido extracelular de los ojos. Homeostasis de los líquidos. Funcionamiento básico. El funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido intersticial que las rodea. La composición del líquido intersticial se modifica a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma y fuera de este. Este intercambio de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los capilares sanguíneos. El movimiento bidireccional a través de las paredes capilares aporta los materiales necesarios como glucosa, oxígeno, iones y otros a las células de los tejidos. También sirve para eliminar desechos, por ejemplo, dióxido de carbono del líquido intersticial. Hola, mi nombre es Julieta y yo les hablaré sobre el desequilibrio homeostático. Pero en primer lugar, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es la condición en la que el medio interno del organismo permanece relativamente estable. Y entonces, ¿qué es el desequilibrio homeostático? Este se produce cuando existe una condición de desequilibrio en el ambiente interno del cuerpo, debido a la interrupción de los procesos de regulación del mismo. Pongamos de ejemplo la insulina. La insulina es la hormona reguladora de los niveles de azúcar en nuestra sangre. Al escasear o no haber, puede producir una hiperglucemia. La hiperglucemia es el alto nivel de azúcar en nuestra sangre. Y la hipoglucemia es todo lo contrario. Son el bajo nivel de azúcar en la sangre. Al existir una hipoglucemia o una hiperglucemia que no es tratada a tiempo, puede llegar a provocar un coma diabético o también un derrame cerebral. El coma diabético, en el peor de los casos, puede provocarte la muerte. Las causas del desequilibrio homeostático. Esta se divide en dos: la perturbación externa y la interrupción interna. La perturbación externa está dada en factores externos como el clima y la temperatura. Por ejemplo, en un día caluroso, una persona tiende a sudar. Esto quiere decir que llega a perder electrolitos. Y si no son repuestos a tiempo, pueden provocarle una deshidratación. La interrupción interna es igual al ejemplo que de la insulina, pero pongamos otro. La testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina, la cual existe en niveles muy altos en los varones y en las mujeres existe pero en niveles muy mínimos. Habrá un desequilibrio hormonal en una mujer puede provocar altos niveles de testosterona. Esto le puede provocar a la mujer cambios físicos característicos de los hombres, por ejemplo el crecimiento de la barba, el engrosamiento de la voz y la disminución de los senos. Algunos tipos de desequilibrio hemostático son el desequilibrio en sodio. Recordemos que el sodio regula los niveles de lípidos. Al alto nivel de sodio se le llama hiponatremia y al bajo nivel hipernatremia. También existe el desequilibrio en la piel, el desequilibrio de electrolitos. La falta de electrolitos puede causar deshidratación, como ya expliqué anteriormente.
y el exceso puede interrumpir las funciones generales de los músculos, nervios y sistemas cardiovasculares. También existe el desequilibrio metabólico. Puede provocar baja energía, diarrea, inflamación, estreñimiento o hinchazón. También un desequilibrio hormonal, como el ejemplo anterior. También le puede provocar a una mujer una amenorrea. Varios síndromes, como el síndrome del ovario poliquístico. Y en los hombres puede llegar a producir problemas en la próstata. Otros tipos de desequilibrio homeostático son el desequilibrio del sodio, del calcio, del magnesio y del potasio. Existen diversos tipos de homeostasis.